Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy? Bueno, bienvenidos. Estamos en Familia Visión Grande. Saludamos también a las personas que nos siguen a través del canal de YouTube y que comparten esta palabra, que se suscriben y que de esa manera también comparten el Evangelio con otros. ¿Quiénes habían venido 2 miércoles antes? O sea, el pasado y el antepasado. Iniciamos una serie de enseñanzas que se llama el Evangelio que predicamos. Es el mismo evangelio. Pablo dijo, no hay otro evangelio. Este mismo evangelio se lleva predicando por más o menos 2000 años y es el mismo evangelio. Amén. Y ese evangelio porque Jesús resucitó. O sea que el hecho central del evangelio es que Jesús resucitó, que Él vive. Y el apóstol Pablo está escribiendo en la carta a los Corintios, en el capítulo número 15. Vamos a leer los primeros 8 versículos y después leemos del 53 al 58. ¿Listo? No va a salir ahí en la pantalla, lo vamos a leer así a la antigüita. O sea que si usted trajo Biblia de hojas, vaya ubicando ahí su Biblia. Y vamos a ir al capítulo 15 y habla de la resurrección de los muertos. Dice, además os declaro, hermanos, ¿está conmigo el texto? Que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra predicada sois salvos, si no creéis en vano. Entonces el evangelio debe ser predicado, también debe ser recibido y debemos perseverar en él. Y también dice que debemos retener la palabra. Amén. Y por eso estamos hoy aquí, porque hemos retenido la palabra y estamos perseverando en ella. El versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo que se recuerda en esta semana. Yo todavía no he entendido por qué cada año la Semana Santa cambia de fecha. ¿Ustedes saben eso? Valdría la pena averiguar. Unos días es una fecha, otros días es otra fecha. No sé por qué corre el tiempo y cambia de fecha cada vez. O sea que no es como cada año, sino que las fechas son variables. Pero el primer hecho que dice aquí es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, alguien ya pagó la deuda por nuestros pecados. ¿Se acuerdan que estuvimos meditando en que Isaías escribió 750 años, en el capítulo 53, 750 años antes de Cristo, que nosotros lo tuvimos por azotado, por herido, de Dios y abatido? Yo recuerdo a alguien una vez predicó un mensaje muy grave de esa escritura y se llamaba ¿Quién lo mató? Y yo dije, ¿qué es lo que están diciendo? Hace bastante tiempo. Algunos se acuerdan. Y dice que nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fue nosotros. Pero luego el texto dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es decir, que aquí Pablo escribe que él murió por nuestros pecados. Y Isaías escribe, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Más adelante Pedro dice que él mismo cargó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Está hablando de ese hecho que está hablando aquí Pablo. El versículo 4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estaba profetizado en los salmos y en los profetas que Jesús resucitaría. Pero Jesús mismo también lo profetizó. Él le dijo a sus discípulos que era necesario que él que cayera en manos de los pecadores, que fuera a la cruz, que moría, pero que al tercer día él iba a resucitar. El versículo 5 dice que se apareció a Cefas, ese es Pedro, y después a los 12. El 6 dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice Pablo, de los cuales muchos viven aún y otros aún duermen. Esos otros ya duermen, eso fue en el primer siglo.
Y él luego da testimonio de él mismo, el milagro que le ocurrió a Pablo para dejar de ser Saulo y ser ahora Pablo, creo que el número 12 de los apóstoles del Señor. Dice, después se apareció a Jacobo, no, y después a todos los apóstoles, y el 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando aquí Pablo de que Jesús se apareció después de haber resucitado. Y la evidencia está en muchas personas a las cuales se les apareció. En esta serie hemos venido haciendo unos registros de las personas a las cuales Jesús se les presentó resucitado. Y Pablo escribe este capítulo y el contexto es la resurrección de los muertos. Él dice, como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y el versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Está hablando del cuerpo corruptible, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces está hablando de la resurrección del cuerpo como un vestido incorruptible e inmortal. Y luego dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, versículo 54, si estás en el texto, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de la victoria sobre la muerte. Y está hablando en una dimensión del ser humano que es en el cuerpo. Entonces la victoria sobre la muerte, Jesús la manifestó cuando se presentó resucitado ante sus discípulos y todos los que son testigos presenciales de su resurrección. Él es la resurrección y la vida y Él es la victoria. Pero cuando nosotros resucitemos, entonces tendremos victoria sobre la muerte en la dimensión de nuestro cuerpo. Amén. Ya nosotros tuvimos victoria sobre la muerte en el espíritu. Estamos aprendiendo a tener victoria sobre la muerte en el alma. Es el proceso de la vida del cristiano. Pero al final del camino tendremos victoria en el cuerpo sobre la muerte. Se llama un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo que ha tenido victoria, y la victoria es dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la victoria sobre la muerte es para los que creemos en Jesucristo. No hay otro medio para tener victoria sobre la muerte. Entonces termina el texto, mire lo que termina diciéndonos a los que servimos en la obra del Señor. ¿Cuánto les gusta servir en la obra del Señor? Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No solamente sirviendo, sino creciendo. O sea, cada vez haciéndolo más. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, y ese premio que está hablando es un cuerpo glorificado. Es lo que dice otro escritor, que dice que si esta carpa se deshiciere, hablando del cuerpo mortal, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo, hablando de un cuerpo glorificado. Entonces está hablando de que hay una recompensa eterna por servir al Señor aquí en la tierra. Y nos está animando a que sigamos creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, estábamos aquí haciendo como un registro y veníamos en el registro número 4 de los testigos presenciales de la resurrección de Jesús. Y en el capítulo 15, verso 5, Pablo escribe en la parte B que después se apareció a los 12. ¿Se acuerda que vimos hace 8 días que se apareció a Cefas? En la parte A del versículo, que ese es Pedro. Entonces se apareció a Cefas, usted está en el texto, dice, y después a los 12. Entonces Pablo está escribiendo
que el Señor Jesús, con esa evidencia de la victoria sobre la muerte, es decir, en un cuerpo glorificado, se apareció a muchos, y este es el cuarto registro, y vamos a hablar de que Jesús se le apareció a los 12 discípulos. Mirando un poquitico el contexto, entonces vamos a ver el registro que hace Mateo de la aparición de Jesús resucitado, y vamos a tratar de hacerlo en orden. Vamos a ver el registro que hace Marcos, el mismo relato, y cómo lo registra o cómo lo narra Marcos, y también veremos cómo lo narra Lucas. Sí, entonces, Mateo hace un registro corto, pero notemos que Jesús predica el evangelio resucitado. Jesús predica el evangelio de la resurrección resucitado. Entonces, qué bueno que venga el resucitado y nos hable del evangelio de la resurrección y nos encomiende qué hay que hacer. Y finalmente Juan, el discípulo amado, tiene su registro de esa aparición de Jesús. Y si nosotros observamos el contexto general de esta aparición de Jesús, pues vamos a ver varias cosas. Hay similitudes, hay diferencias. Mateo y Marcos hacen una narración más corta. Lucas hace una narración larguísima, porque él comienza contando desde los dos discípulos que eran Cleofas y otro que iban para Emaús, y después se devuelven, después que encuentran con Jesús resucitado, se encuentran con todos, y entonces ahí Jesús se manifiesta a todos. Y Juan hace un registro lindísimo, y es, Lucas dice que les anunció el Espíritu Santo, Marcos dice que les anunció el Espíritu Santo, y Juan dice que nacieron de nuevo por el Espíritu Santo cuando sopló sobre ellos y les dije, reciban el Espíritu Santo y vida. Entonces, toda esta predicación de los evangelios es Jesús resucitado predicando el evangelio de la resurrección. Entonces, Jesús nunca predicó cosas efímeras como si debían comer esto o aquello, si podían silbar o cantar, si se debían vestir de un color o de otro. No, Jesús predicó el evangelio del reino. Él que habló antes de ser crucificado, antes de ir a la muerte, de la resurrección, se presentó resucitado, y le fue necesario también a él hacerles entender a ellos lo que era el evangelio. Porque recuerde que en el siglo I el pueblo de Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Y realmente los israelitas lo que estaban esperando era que viniera un Mesías que les quitara ese yugo de esclavitud del Imperio Romano. Y ellos esperaban que él era ese Mesías militar que iba a venir a liberarlos del yugo de los romanos. De hecho, varias veces ellos les preguntan cuándo los iba a liberar. Incluso después de resucitado, Marcos registra en el libro de Hechos que le preguntaron, Señor, ya resucitado, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Que fue la última aparición cuando ya él iba a ascender al cielo. Así que ellos tenían la idea que Jesús iba a hacerlos libres de esa esclavitud, de ese gobierno extranjero que los tenía bajo ese cautiverio. Y note que algunos de los celotes, que eran esos nacionalistas, libertadores o libertarios de Israel, se unieron al grupo de Jesús. Pero yo creo que ellos se decepcionaron cuando Jesús les dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús empezó a predicarles un evangelio diferente al que ellos se imaginaban. Ama a tu enemigo. Perdona a los que te ofenden. Carga la carga, y si te obligan a ir una milla, ve con el 2. Y comenzó a predicarles, y ellos seguramente decepcionados, pensando, luego cuando usted mira la historia, en el año 70 los celotes arman la revuelta, y es cuando bajo el gobierno de Tito pues tratan de sacar el Imperio Romano y termina siendo quemada Jerusalén y el templo y todo. Entonces, nosotros hoy en el siglo XXI, todavía parte de la iglesia piensa que el reino de Dios es político. Y hablan del reino aquí y ahora, de los 7 montes, de que tenemos que llevar el evangelio aquí, allá y allá. Sí, hay que llevar el evangelio a todas partes, pero el reino de Dios no es político. Eso no quiere decir que un cristiano no pueda participar en política, es diferente.
pero ese no es el reino. Entonces la gente va, qué sé yo, al Senado, a la Cámara, al Consejo, al Palacio de Nariño, y dice, aquí en un lugar de reino. ¿Ha oído usted eso? Aquí estamos en los lugares de reino. Ese es otro reino. Aquí cuando habla de la resurrección está hablando del verdadero reino. Jesús resucitado, reinando sobre corazones que lo han aceptado por fe y que tienen una esperanza más allá de la muerte y de un reino incorruptible. Porque todos los reinos en esta tierra son corruptibles. Todas las esferas de la sociedad están corrompidas. Así que ellos narran, tienen algunas similitudes, otras diferencias, pero quiero que vayamos a mirar la narración o el registro de Mateo. En el capítulo número 28 de Mateo, que se conoce como la Gran Comisión. La ley nosotros lo conocemos como la Gran Comisión. Es una palabra que da el Señor ya estando resucitado. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, ellos estaban muy atemorizados, y mire la palabra de Jesús es, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces comienza delegándoles una autoridad. Note que el evangelio que predicamos, como dice Pablo, es un evangelio de resurrección. Es Jesús resucitado dando autoridad a la iglesia en la tierra. Y le dice, toda potestad, esa es autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Como ya él recibió toda esa autoridad en el cielo y en la tierra, ¿usted sabe a quién despojó de la autoridad de la tierra? Al diablo, que tenía toda la autoridad. Lo despojó. Sin embargo, el diablo sigue ejerciendo la autoridad en los que están bajo su yugo. Sin embargo, el diablo seguirá gobernando hasta que se cumpla el tiempo, que será en el milenio. ¿Listo? Pero mientras tanto, nosotros seguimos haciendo la obra del Señor para el reino de los cielos. Amén. Entonces, les dijo, como recibió toda autoridad del cielo y la tierra, él dijo, por tanto, o por eso, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y dijo, ¿cómo se hacen discípulos? Digo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta ordenanza del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es para todos los que no somos judíos ir a predicar a las naciones. Porque en el libro de los Hechos fueron bautizados en el nombre de Jesús porque los judíos no habían aceptado a Jesús. Eso es el evangelio contextualmente hablando para no cometer unos errores de interpretación graves como algunos hacen y se desvían. Luego les dice, enseñándole, mira, hay que enseñar, o sea que enseñar es parte de la gran comisión. Hay que ir a evangelizar, pero también hay que enseñar. Entonces, la gran comisión tiene dos partes, ir a ganar personas, bautizar a esas personas, pero el proceso de enseñanza, que es muy importante, que poco se habla de la enseñanza, y a la gente poco le gusta estudiar, y por eso hay gente tan liviana desde el evangelio, o tan superficial. Le dice, enseñándoles que guarden y sus obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Entonces ahí la mejor traducción es que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Le dice, y les da la garantía. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y el texto termina diciendo amén. Entonces se conoce como la Gran Comisión. Esa es el registro, la narración de Mateo de la primera aparición de Jesús a los 12. Entonces les apareció a los 12 y les dio la Gran Comisión a los 12, les dio el encargo. Les delegó la autoridad a los 12. Ahora, a través de esos 12 nosotros sabemos que está toda la iglesia. Esa autoridad de ir a ser discípulos fue delegada no solamente a los 5 ministerios de Efesios 4:11, sino a toda la iglesia.
Todos tenemos esta comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, no vamos a ir nosotros a todas las naciones. No, nosotros de la nación donde Dios nos puso ahí lo hacemos. Otro evangelio dice, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria, y luego dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta es la narración de Mateo, cómo Jesús, resucitado, hace el encargo. Jesús les dice que enseñaran, pero luego otros evangelistas narran que Él les enseñó. Entonces, eso me deja ver que para uno enseñar, primero necesita estudiar. Si uno no estudia, ¿cómo puede enseñar? Pero uno también necesita ser obediente a lo que aprendió. Eso lo enseña muy bien Rema, que es manténgase en sus raíces doctrinales. Pablo dice, lo que oíste de mí, hablando cuando él se enseña, esto enseña a hombres fieles, que sean idóneos, o sea, hayan estudiado, para enseñar también a otros. Entonces, es la forma como el evangelio se mantiene en la línea de la enseñanza y el aprendizaje, siendo fiel a lo que ha aprendido. No inventando, no, yo tengo una nueva revelación. Hay gente que le gusta sacar nuevas revelaciones, o tengo otra interpretación diferente a la que aprendí. No. Por eso el Señor dejó, el Señor es el maestro y Él dejó dentro de los dones también gente que enseñe. Y es necesario nosotros estudiar, ser fieles a lo que hemos aprendido y seguir enseñando lo mismo que aprendimos. Lo que oíste de mí o lo que aprendiste de mí, eso enseña. Imagino uno enseñando lo que no ha aprendido, lo que no ha estudiado, inventándose otra cosa. Algunos por ahí dicen, no, pero es que la Biblia tiene 73 libros. Eso es incluyendo los libros apócrifos. Otros no, pero es que la Biblia tiene 66 libros. Eso es sin los libros deuterocanónicos o que nosotros los protestantes llamamos apócrifos o no inspirados por Dios. Entonces le digo, bueno, pues usted tiene mucho que estudiar. Yo me he leído los 66 libros, pero si a usted le gusta estudiar mucho, pues léase los 73. Pues yo creo que ya en los 66 tenemos como suficiente que obedecer como para estudiar los otros libros adicionales, ¿sí? Y estudiar y aprender más y obedecer más. No creo que sea necesario. Pero hay gente que le gusta. ¿Qué trato de decir con eso? Que hay gente que quiere saber más y más y más y añadir a una coma, una tilde. Aquí dice 4.000, aquí dice 40.000 y ponen problema por todo. No, uno simplemente debe ser sencillo con lo que aprendió. Esta es la narración de Mateo. ¿Qué dice Marcos? Mira lo que dice Marcos, también tiene un registro corto. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. A los 11 mismos. Y Marcos narra cómo estaban. Dice, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Se acuerdan que primero se le apareció a María? Y María fue y contó, sin embargo ellos no dudaban, no creían. Entonces Jesús, cuando se les presenta, allí estaban sentados a la mesa y les reprochó la incredulidad porque no habían creído a los que ya lo habían visto resucitar. Y les dijo, miren lo que le dice el Señor, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo dice, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Marcos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo que les dijo Jesús. Luego Jesús agregó, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el evangelio se predica y la ordenanza es predicarle a toda criatura. La decisión de creer o no creer es de cada uno. Pero Marcos dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Qué es lo que condena a la persona? ¿La cantidad de pecados que tenía? No, su incredulidad, porque Jesús es la respuesta, pero ellos no quisieron creer. ¿Listo? Entonces, él mismo se condenó. Algunos dicen, pero ¿cómo un Dios tan bueno podía hacer un infierno tan malo? ¿No dice esa falsa doctrina? Pero la Biblia dice que Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Al final, cuando usted lee, dice que al final dirán,
los echará al infierno y dice, irá, ir malditos de mi Padre al fuego del infierno que fue creado para el diablo y sus ángeles. Entonces Dios no hizo el infierno para los seres humanos. Para los seres humanos hizo que su hijo tomara un cuerpo humano, viniera, pagara por todos y comisionó Jesús resucitado a personas que fueran y predicar el evangelio a todas las naciones, dice Mateo, a toda criatura, dice Marcos, para que crean, para que vayan al cielo. Pero como Él no obliga a nadie, sino que Él nos deja que seamos nosotros quienes tomemos la decisión, entonces algunos toman la decisión de seguir al diablo y creen, ¿para dónde irá el que sigue al diablo? Para donde el diablo va, y el diablo va con sus ángeles, ¿para dónde? Al infierno. Parece que el infierno va a haber sobrecupo, porque fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero ahora un poco de gente que va a ir allá por no creer, ¿sí? Y sigue diciendo Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. 5 señales. 5 señales que siguen cuando predicamos el evangelio. Hay gente que habla mucho de las señales, milagros y prodigios, pero no predica el evangelio. Entonces hagamos un culto de sanidades y milagros. No es necesario hacer el culto de sanidad y milagros. Si se predica el evangelio, habrá sanidades y milagros. Entonces, en el primer siglo, en el libro de los Hechos y en las cartas, usted nunca ve promocionando un tiempo evangelístico de sanidades y milagros. Usted ve que ellos iban, llevaban la palabra y las señales seguían la palabra. Entonces los enfermos eran sanos, los paralíticos se levantaban, los endemoniados eran libres, pero porque se predicaba la palabra. Entonces aquí en el contexto de Marcos es que vaya, predique el evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. O sea que ¿para quién son las señales? Para los que creen. ¿Por qué todos los enfermos se salvan? Porque no todos creen. ¿Por qué no todos los condenados se salvan? Porque no todos creen. ¿Por qué no todos ven señales, milagros y prodigios? Porque no todos creen. Entonces uno tiene que ir a llevar el evangelio creyendo. Y el que va a recibir el evangelio tiene que ir creyendo. Y al unirse a esa fe, entonces vienen las señales. Número 1. En mi nombre echará fuera demonios. Entonces la gente de alguna manera ha acuñado en mi nombre echará fuera demonios a la guerra espiritual, reprenda, reprenda, reprenda. Y quiero decirle que no necesariamente hay que reprender, sino con solamente predicar el evangelio, la gente es libre. Entonces tal vez nos hemos ido a un extremo, por alguna parte de la iglesia, en que toca que ir a reprender los demonios allá, a reprender los demonios del desierto, a reprender los demonios de los lugares altos. No, hay que ir a llevar el evangelio. Y la primera señal en los que creen es que los que estaban endemoniados son libres, porque recibieron el evangelio. Habrá otros endemoniados que seguirán endemoniados, porque no creyeron. Porque esas señales seguirán los que creen. La primera señal es, en mi nombre echarán fuera demonios. Segunda señal, hablarán nuevas lenguas. Yo no sé cómo la gente dice que las lenguas no son para este tiempo. Pero según Marcos, Jesús dijo que hablarían nuevas lenguas. Algunos confunden el don de lenguas, ¿se acuerdan que estamos estudiando también los dones? Con la señal. El don es aquel que habla en lenguas e interpreta y equivale a la profecía. Pero la señal es para el que cree. Sin que eso sea el don. Es decir, él lo interpreta, pero puede orar en lenguas. Para su edificación personal. Si están aquí por aquí. Y es diferente. Entonces, segunda señal, hablarán nuevas lenguas. Entonces, en las nuevas lenguas uno es edificado. El que ora en lenguas a sí mismo se edifica. El que ora en lenguas habla misterios con el Padre. Esos son lenguas. Estamos hablando los planes que él tiene con nosotros. Estamos hablando en un idioma, un lenguaje no terrenal, no, que no se puede entender incluso ni expresar con palabras, pero estamos siendo edificados. Tercera señal, tomarán en las manos serpientes.
Y si vienen cosas mortíferas no les hará daño. Entonces algunos cogen las serpientes y hacen como los culebreros. No está hablando de eso. Está hablando como lo que le pasó a Pablo cuando llegó a la isla de Malta, después de haber salido del naufragio, y fue a prender la candela, fue a coger las ramas y la víbora lo mordió. Se sacudió la víbora. ¿Se ha leído Hechos? La víbora cayó. Dijeron, ¡oh! Y dijeron los habitantes de la isla, este tipo debe ser muy malo, porque casi se ahoga, de milagro salió del mar, y ahora viene loco a esa serpiente, esperemos que se hinche y caiga muerto. Y pasó el tiempo, no se hinchó, no le pasó nada. ¡Oh! Dioses en forma de hombres han venido a esta tierra. Era la señal. Es decir, que uno no va a torear la cascabel o la cobra, porque hay una señal. No es para tentar al Señor, es por si de pronto en esa misión de ir a predicar el Evangelio, una serpiente lo mordió. Y entonces no le hará daño. O le dan un poco de veneno. Puede ser. Por eso también oramos por los alimentos, ¿no? Uno no sabe, no es de toda la fe. Entonces, si vieran cosas mortíferas, no les hará daño. Entonces uno bendice los alimentos. Pero no es que me voy a tomar este veneno. ¿Y cómo era que decía el Racumín? Me lo voy a tomar. Y como ahí dice que es una señal, pues no me voy a morir porque ahí dice. No, es si me ponen un veneno, yo lo sé, estoy haciendo la gran comisión y me lo tomé, pero no sabía. Entonces hay una señal, el Señor me protegió. Amén. ¿Listo? La siguiente señal. La quinta. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Pero no simplemente, miren lo otro, lo que hemos reducido es a ir donde esté el enfermo y ponerle las manos. Solamente va a ir y ponerle la mano al enfermo. No, tengo que ir a predicarle el evangelio al enfermo. Y cuando voy y le predico el evangelio al enfermo, voy y predico el evangelio en algún lugar y hay gente enferma, entonces como ya prediqué el evangelio, pongo mis manos. Y el enfermo es sano. Todo esto está dentro del contexto de Jesús resucitado. Entonces, la misión que tenemos como creyentes es predicar el evangelio de la resurrección. Es llevar la palabra. Incluso, no Marcos, pero en el contexto de la escritura dice que cuando uno va a llevar el evangelio, Dios le manda todo lo que necesita. Amén. ¿Se acuerdan cuando los mandó? Les dijo, no lleven bolsa, no lleven bordón, no lleven nada. Donde entren, coman lo que les pongan al frente, porque el obrero es digno de su salario. Entonces le van a tener alimentación, provisión, porque me están sirviendo a mí. Entonces, básicamente, lo que hay que seguir haciendo para que la gente que está enferma sea sana, milagros, señales, prodigios ocurran, los endemoniados sean libres, es predicar el evangelio. O sea, lo que echa fuera los demonios es una persona que cree, lleva el evangelio, otro lo recibe, cree y es libre. Amén. Cree y es sano. Cree y milagros ocurren. Entonces, cuando entendemos de esa manera el evangelio, entendemos que lo más importante es predicar el evangelio. Por eso, cuando se hace una actividad evangelística en la iglesia, no es simplemente traigamos la gente aquí para entretenerla, porque es el día de tal y entonces, no, necesita que se predique el evangelio ese día. Si solamente los traemos y le damos regalos, los entretenemos, está bien. Pero si no les predicamos el evangelio, ¿qué estamos haciendo? Perdimos el rumbo. Entonces se trata de predicarles el evangelio. Y como nosotros podemos ver, ellos reciben esa comisión y literalmente ellos dedican su vida a predicar el evangelio hasta la muerte. Pero cuando ellos predican el evangelio, el Espíritu Santo respaldaba la palabra. Porque es que el Espíritu Santo se manifiesta por la palabra. El Espíritu Santo es el Espíritu de la palabra. A veces nosotros nos excedemos mucho en que el Espíritu Santo se derrame y cantamos que el Espíritu Santo se derrame y que el Espíritu Santo venga. El Espíritu Santo ya fue derramado en Hechos 2. Pero el Espíritu Santo, ¿cuándo se manifiesta? Cuando Jesús es exaltado.
Cuando se predica el evangelio de la resurrección, Cristo vive, Cristo viene. Entonces el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la palabra, se manifiesta de una u otra forma, con señales, milagros, prodigios, maravillas, respaldando o certificando que ese es el evangelio, como dijo Pablo, que predicamos, que es el evangelio de Jesucristo que no cambia. Como dijo Pablo, porque no hay otro evangelio, y si alguien viene con otro evangelio, sea maldito. Aún si un ángel viene con otro evangelio, maldito. Juan dijo, si otro viene trayendo otro evangelio, no lo reciban, no le digan bienvenido, no participen. Entonces, hoy y en esa semana, que recordamos la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hacemos memoria de que seguimos predicando el mismo evangelio. Y que se cumple lo que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que se cumple lo que escribió el profeta, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y riega la tierra, hace germinar y producir, y da semilla al que siempre para el que come, así es mi palabra que no vuelve vacía. Siempre que se predique la palabra, habrá quien crea, habrá quien reciba y habrá quien rechace. Pero nuestra labor es predicar la palabra. Cualquiera que sea la actividad que hacemos, que organicemos, que hagamos, es predicar la palabra. Siempre tenemos que tener absolutamente claro, mi misión es predicar el evangelio de Jesucristo. No importa si hago una fiesta aquí de circo, si me invento unos aeróbicos, si me invento una obra de teatro, no importa lo que haga, eso lo hago para atraer a la gente, pero cuando traigo a la gente, le predico el evangelio. Así que cualquiera que sea el departamento donde usted esté en la iglesia, tenga eso claro. Su misión es predicar el evangelio. Estrategia Dios le dará. La que sea, no importa, chévere, hágala, traiga a la gente, pero siempre predique el evangelio. Que el nombre de nuestro Señor sea exaltado y entonces el Espíritu Santo respaldará esa obra con señales, milagros y prodigios sin necesidad de que hayamos hecho tanta laraca diciendo que van a haber milagros, señales y prodigios, sino que simplemente vendrán por la predicación, la exposición de la palabra que alumbra ese lugar oscuro y hace que venga la luz, y cuando viene la luz viene la libertad, porque donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.